likelihood ratio va a ser 2 veces la diferencia entre el log likelihood del modelo restricto, bueno, el valor absoluto de eso, vamos a ponerle valor absoluto, vamos a poner los módulos, menos el log likelihood del modelo restricto. ¿Sí? Así como calculamos, ¿sí? Y por lo regular, ¿sí? Esto va a tener como por grados de libertad la cantidad de parámetros que hemos estimado, pero hay que quitar la constante. Por ejemplo, ¿cuántos parámetros hemos estimado en este modelo? Hemos estimado 3 en la primera ecuación, 3 en la segunda, pero hay 2 constantes. Entonces, los grados de libertad van a ser 4, que no es otra cosa que K menos 2, K menos la cantidad de constantes. ¿De acuerdo? Entonces, los grados de libertad van a ser esto, van a ser 4, que no van a ser otra cosa que K menos 2. ¿Sí? Para este caso en específico, para el cálculo, fíjense que la razón de verosimilitud del modelo inicial es 807.48, el 2 por 807.48 menos el orgánico del modelo final, ¿no?, de la convergencia 702.97. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y con eso debemos calcular nosotros la razón de verosimilitud y ver si a partir de la razón de verosimilitud, es un cálculo que podemos hacer a mano, es evaluar si el modelo es estadísticamente significativo de manera global o no. ¿Ok? Eso como primer cálculo. Vamos a ver. Vamos a ir a la razón de verosimilitud. Ok, vamos a calcular la razón de verosimilitud, que va a ser igual a 2 por, y hemos dicho que 2 por esta diferencia, ¿no? Esto acá lo podemos guardar mejor en un escalar, al cual le podemos llamar LR, lo guardamos ahí. ¿Sí? Y acá también me voy a generar un escalar, cual le puedo llamar grados de libertad. Y este escalar, cuando esté en azul, hay que ponerle otra cosa más, porque porque significa que ya está reservado, ¿no? Es una palabra que está reservada. ¿De acuerdo? En este caso, los grados de libertad hemos dicho que son 4, porque ahí sí hay parámetros estimados, los 2 constantes. 4. ¿De acuerdo? Esos van a ser los grados de libertad. Y usando esta información de los grados de libertad, sí podemos ver el p-value. Como tiene una distribución chi cuadrado, escribimos chi2 tail, para que evalúe los valores de los grados de libertad y la razón de verosimilitud. Y con eso nosotros podemos evaluar la significancia global del modelo. Fíjense, el modelo, la hipótesis nula es que el modelo no es estadísticamente significativo de manera global. Esa es la hipótesis nula, modelo no es estadísticamente significativo de manera global. Fíjense que lo que podemos observar acá es que vamos a rechazar esa hipótesis nula porque el p-value es prácticamente 0, ¿no? Tiene 44 ceros a la izquierda, ¿sí? Ya sabemos que cuando es menor al 5%, rechazamos la hipótesis nula, ¿no? Entonces, un p-value prácticamente de 0. La conclusión es que el modelo sí es estadísticamente significativo de manera global, ¿no? Esa es la conclusión que tenemos acá. No obstante, lo que también estuvimos conversando un poco en clase es que, no es la única forma de hacerlo. Quizás es la forma más práctica, usando razón de verosimilitud, pero también existe el test de Wall, ¿no? ¿Ok? En el test de Wall, digamos, nosotros podemos usar el test de Wall para poder evaluar la significancia global del modelo, ¿no? Y en este caso, el test de Wall, fíjense que nos da un valor de 50.84. Entonces, miremos acá un detalle. Voy a escribir return list para ver los parámetros que se están guardando en la estimación que hemos hecho.
¿Está? Estos de acá son los parámetros. EB. Mire, voy a guardar en B, max B. Ahí voy a guardar los parámetros de la estimación. Y acá los vamos a listar. Esos son los parámetros de la estimación de la primera ecuación, x de 2, y de la segunda ecuación. ¿De acuerdo? Fíjense que me voy a quedar por ahora, me voy a quedar solo con los parámetros de la primera ecuación. ¿Sí? Solo con los parámetros de la primera ecuación. Entonces, miren, acá voy a poner corchete y le voy a decir, bueno, voy a poner un punto. Ese punto significa, fíjate, con todo lo de la primera ecuación. Y respecto a columnas, le voy a pedir que te quedes desde la columna 1 hasta la columna 2, porque luego viene la constante. Entonces, solo se va a quedar con el coeficiente de Female, ¿no? Con esos dos. Ya está. Y le voy a pedir algo más. Le voy a pedir que lo transponga. No quiero que sea un vector fila, sino quiero que sea un vector columna. Mira, si es un vector fila, una fila, dos columnas, no. Quiero que sea un vector columna. Ahí está, ya está transpuesto. ¿De acuerdo? Ya está justamente transpuesto. Ahora, respecto a la varianza, que es esta de acá, voy a hacer también lo mismo. Max de... Vamos a mirar acá la matriz de varianzas y covarianzas. Vamos a mirar cómo nos está quedando. Aquí tenemos la matriz de varianzas y covarianzas. Fíjense que respecto a esa matriz de varianzas y covarianzas, necesito quedarme, ¿sí?, con las primeras filas, y las primeras, digamos, solo con la matriz de varianzas y covarianzas. Me voy a quedar solo con la matriz de varianzas y covarianzas de la primera ecuación. Entonces acá vamos a decirle que me quiero quedar con la primera fila. Respecto a las filas, de la primera a la segunda fila, respecto a la columna, de la primera a la segunda columna. Entonces, fíjense que se está quedando justamente con esta primera parte, ¿no? Sin incluir la constante. ¿De acuerdo? Sin incluir la constante. Entonces, ¿cómo se construye el test de Wall? Esto ya lo habíamos visto. El test de Wall, vamos a hacerlo como una matriz. Le tenemos que ponerle otro nombre. Le voy a poner doble D. El test de Wall ya sabemos que es la transpuesta de B. Bueno, en este caso específico, hay que entender de que esta matriz tiene una dimensión de 2 por 2, ¿sí? B tiene una dimensión de 2 por 1, entonces para que se pueda multiplicar hay que transponerlo. La transpuesta de B, ¿no? O sea, la transpuesta de los coeficientes por la matriz de varianzas y covarianzas por B. Y vamos a ver. Y esto de acá me debe dar como resultado un escalar, porque la transpuesta de B es 1 por 2, multiplicado por 2 por 2, me va a dar 1 por 2, y finalmente multiplicado por 2 por 1 me debe dar 1. O sea, los resultados son escalares. Vamos a mirar. ¿Qué es el valor del test de Wall? ¿De acuerdo? Que va a ser justamente el valor del test de Wall. Ok, es el valor que tenemos del test de Wall. Vamos a ponerlo de nuevo. Vamos a ver. Ya. Profesor, disculpe una consulta.
¿Me logra escuchar, profesor? Ya, esta aproximación nos debería de dar este 50.84, ¿no? Quiero ver si estoy jalando bien todo, ¿no? 0.52, 0.56. Esta aproximación debería ser muy similar a esta, ¿no? Ah, lo que pasa es que lo estoy haciendo mal, porque si ustedes se acuerdan, esto de acá es la inversa, ¿no? Ya me está faltando justamente tomar la inversa de esto. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, esa era la fórmula, ¿no? La fórmula era tomando la inversa. Ahora sí me da 50.84, ¿no? ¿Sí? Entonces el test de Wall era B transpuesta por la inversa de la matriz de varianzas o varianzas por B, ¿no? Ahora sí ya tengo el 50.84. Entonces fíjense que este 50.84, ¿cómo sale? Sale evaluando solo los resultados de esta primera ecuación. Entonces, para que me pueda mostrar este 50.84, solo evalúo los resultados de esta primera ecuación. ¿De acuerdo? Y con eso tiene el 50.84. Y los grados de libertad, vamos a pasar esto a un escalar. Vamos a llamar Wall. Esto va a ser igual al resultado que hemos obtenido del test de Wall, y la 1 columna 1. Y vamos a definir un segundo escalar, ¿de acuerdo? Para los grados de libertad. En este caso, los grados de libertad van a ser 2. Aquí está. Los grados de libertad son 2. Y finalmente, para evaluar si el modelo es estadísticamente significativo, hacemos lo de Chido-Stale. Ok, entonces vamos a tomar los grados de libertad y el resultado que nos dio del test de Wall. ¿Está bien? Y el resultado nuevamente es prácticamente 0. Entonces, si es prácticamente 0, ¿no? Es este de acá, 9.11, ¿no? Muy parecido. Eso lo que me está diciendo es que no tenemos suficiente evidencia para aceptar la hipótesis nula. Conclusión, el modelo es estadísticamente significativo de manera global. Esa es la conclusión, ¿no? Mira, y a esa significancia global hemos llegado tanto usando la razón de Grossi-Newton como el test de Wall, ¿sí? Ahora, ¿sí? Un tema importantísimo, test de alternativas irrelevantes, ¿sí? Solo podemos usar este modelo. Es que el modelo pasa el test de alternativas irrelevantes, si no, no podemos usar este modelo, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que, digamos, evaluar el modelo y ver si es que el modelo, digamos, cumple con el supuesto de alternativas irrelevantes, ¿no? Y el supuesto de alternativas irrelevantes, lo que te está diciendo es que si tú, digamos, incluyes o sacas alguna alternativa, ¿de acuerdo? Si tú incluyes o sacas alguna alternativa, ¿sí? La relación entre las opciones que tenemos no debe cambiar, ¿de acuerdo? Porque si tú incluyes o sacas una alternativa, ¿sí? Si cambia la relación que tenemos entre las opciones, ¿de acuerdo? Entonces eso lo que va a significar es que una de las opciones ya está conteniendo información de la otra, ¿de acuerdo? Es decir, lo que me está diciendo esto es que una de las opciones no es independiente. Una de las opciones ya me está dando información de la otra opción. Entonces, el test de alternativas irrelevantes lo que intenta evaluar, ¿sí? Lo que intenta justamente evaluar es si es que una de las opciones que quitamos, que agregamos o quitamos, está influenciando en las otras opciones. Por ejemplo, en este caso tenemos 3 opciones, ¿no? Tenemos Toyota, tenemos Volkswagen y tenemos Ford, ¿no? Entonces, la pregunta de fondo es, oye, ¿y si quitamos alguna de estas opciones,
Eso va a cambiar la relación que existe entre las otras dos opciones, ¿no? Eso va a cambiar las probabilidades que estamos calculando entre las dos opciones. Si es así, entonces no está cumpliendo este supuesto. Un detalle interesante acá es que no solo existe el login multinomial, sino también existe el probing multinomial, ¿no? Y el probing multinomial, a diferencia del login multinomial, no necesita de este supuesto de alternativas irrelevantes, ¿no? No necesita que nosotros incluyamos este supuesto de alternativas irrelevantes, ¿no? Porque en este caso el probing multinomial sí permite que las alternativas estén correlacionadas entre sí, ¿ok? O sea, sí permite, lo que no permite el login multinomial, sí lo permite el probing multinomial, ¿no? Sí. No obstante, digamos, el probing multinomial no suele ser tan popular, justamente no suele ser tan popular por lo difícil que es de manipular, ¿sí? Digamos, si el probing binomial ya es complejo, imaginemos tener más de dos opciones, ¿sí? ¿Ok? Porque ahí tenemos que estar, digamos, resolviendo un conjunto de integrales detrás, ¿sí? Lo cual, digamos, lo vuelve de difícil tratamiento, ¿no? Por eso es que, se prefiere el login binomial, ¿ok? Por eso es que estamos prefiriendo justamente el login binomial. ¿Ok? Se cambió de color. Ya. Sí. Ok, entonces, ¿cómo hacemos la evaluación del test de alternativas irrelevantes, ¿no? ¿Cómo es que vamos a hacer nosotros esta evaluación? Lo vamos a hacer de la siguiente forma, ¿sí? Vamos a usar el comando que existe, que es el comando mlogit. Entonces, el comando es mlogit. Ese es para poder estimar el modelo logic. Fíjense que si nosotros estimamos en una especificación que conocemos, brand, en función de age y en función de female, y decimos que la categoría base es la 1, miren, vamos a tener exactamente los mismos resultados que hemos obtenido en la programación. 0.36, 0.52 menos 11, 0.68, 0.46 menos 22, ¿no? Le tomamos foto a eso y es lo mismo que hemos tenido, ¿no? 52, 36 menos 11, 46, 68, 22, ¿no? Lo mismo que hemos tenido programando. ¿Ok? Ahora, fíjense que para aplicar el test de alternativas irrelevantes, primero corremos este modelo y lo guardo. Para guardar el modelo podemos usar la familia de comandos estimates_store. Estimates_store. Lo voy a guardar con un nombre, por ejemplo, le puedo llamar modelo full. Miren, es interesante este comando, esta familia de comandos estimates_store, porque ustedes pueden tener un directorio de estimaciones. Ustedes escriben estimate, y acá está el modelo que acabo de guardar ahorita que se llama full, ¿no? Con el comando estimates_store. Y acá me da alguna especificación y acá se genera un hipervínculo, le doy clic acá y está mi estimación. Entonces, yo puedo tener acá una familia de modelos guardados, ¿no? Eso es lo bueno de Stata. Ahora, entonces, en el primer paso, estimo el modelo, ¿de acuerdo? Estimo el modelo, ¿dónde está? En el segundo paso, vuelvo a estimar el modelo. Pero ahora le voy a poner una condición. ¿Y cuál va a ser la condición? Por ejemplo, que brand no sea igual a 2. Es decir, estoy quitando una alternativa. ¿De acuerdo? Entonces, la idea justamente es que quitando la alternativa, ¿sí? Quitando la alternativa, no debería, digamos, de cambiar las relaciones entre probabilidades. Y también lo voy a guardar. Estimate, store, vamos a llamar modelo mix. Y una vez que ya tenemos el modelo inicial y el modelo omitido, ya podemos usar el test Huffman. El test Huffman, que es el test que usamos para alternativas irrelevantes, donde comparamos el modelo MIT con el modelo full. ¿Sí? Vamos a comparar. Y acá tengo que agregar algo más. ¿Sí? Estoy acá. CBRAM, hay que poner una condición. Ya. Acá hay que agregar una cosa más, hay que agregarle constant. Y acá. Y acá hay que ponerle equal.
Sí, hay que ponerle constant y igual equations. A ver, vamos a poner acá. Ok, constant y con constant, hasta ahí creo que funciona. No, y all equal. No. Entonces vamos a mirarlo. El Hausmann. Voy a mirarlo rápidamente para ver la función. Acá está. All equation. Pero podría ponerle all a nada más. ¿no? Puse igual equation. ¿no? Le puedo poner a nada más. Ahí está. Le puedo poner a. Ahora sí. Entonces hay que ponerle constant. Hay que ponerle igual equation para. O all equation, perdón. Más que igual es all equation para que pueda comparar ambas. Entonces, ¿cómo se construye? Fíjense que este test también tiene una distribución que es chi cuadrado, se construye comparando nuestro modelo restringido con nuestro modelo sin restringir, la diferencia entre ambos, ¿ok? Y la diferencia entre las matrices de varianzas y covarianzas, ¿no? ¿Okay? Eso es lo que construye, ¿sí? Fíjense que la hipótesis nula de este test es que se cumple el supuesto de alternativas irrelevantes. Esa es la hipótesis nula. Y miremos el p-value que tenemos. Tenemos un p-value de 0. ¿Eso qué significa? Según el test de Hausmann, que no se está cumpliendo el test de alternativas irrelevantes. Es decir, por ejemplo, la conclusión que tenemos acá, según este test de Hausmann, es que no podemos usar un modelo lógico multinomial, porque no se cumple el supuesto de alternativas irrelevantes, porque la hipótesis nula es que se cumple el supuesto de alternativas irrelevantes y estamos rechazando la hipótesis nula. ¿De acuerdo? Entonces, la gran conclusión que tenemos acá es que no podemos usar el modelo logarítmico. ¿No? Esa es la conclusión que tenemos. No podemos usar el modelo logarítmico. Bien. Ok, voy a seguir compartiendo mi pantalla. Esto ahora es. Ok, muy bien. Con esto hemos terminado toda esta parte del modelo lógico multinomial. ¿De acuerdo? Y ahora quiero que enfrentemos un siguiente problema. Un problema asociado justamente a tener más de dos alternativas. ¿Sí? Porque ahora nos preguntamos, ¿sí? ¿Qué pasa si seguimos teniendo más de dos alternativas, pero estas alternativas tienen una característica, tienen un orden natural, ¿no? Por ejemplo, 1 puede ser low, 2 puede ser middle y 3 puede ser high. Y pueden ser justamente rendimientos académicos, donde low es rendimiento bajo, middle rendimiento promedio y high rendimiento alto. Entonces, fíjense que ahora en las alternativas existe un ordenamiento natural. La pregunta de fondo es, ¿y podemos seguir usando un modelo multinomial, un lógico multinomial? Y la respuesta es que ya no podríamos, si es que las alternativas están ordenadas y tienen un ordenamiento natural, ya no podemos usar un lógico multinomial. Sí lo podíamos usar hace ratito, ¿sí? Sí lo podíamos usar hace ratito cuando las alternativas no estaban ordenadas, es decir, la elección de un vehículo, la compra de un vehículo no implica ordenamiento de alternativas, ¿de acuerdo? Pero en este caso sí hay un ordenamiento de alternativas. ¿Sí? Y si existe un ordenamiento de alternativas, pues
lo que tenemos que hacer es considerar eso al momento, de modelar, ¿no? Al momento de la modelación tenemos que tomar específico para tomar en cuenta ese ordenamiento de alternativas. Primero, bueno, he subido una base de datos que se llama ordinal, ¿no? Que es la base de datos con la cual vamos a trabajar esta otra parte, ¿sí? Que tiene que ver justamente con el score que tienen algunos estudiantes en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Dependiendo, digamos, de sus calificaciones en ciertas materias, ¿no? Asociados a razonamiento matemático, verbal, escritura, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces vamos a modelar eso, pero para poder modelar eso, primero vamos a partir de la siguiente idea. La idea es esta. Yo tengo una variable y a la cual le voy a poner un asterisco, porque a esta variable le voy a llamar una variable latente. ¿Qué es una variable latente? La variable latente es una variable que es no observada, ¿sí? A esta variable no observada la voy a aproximar de la siguiente manera. La voy a aproximar multiplicando un conjunto de observaciones por parámetros y también voy a tener un término de error. Voy a asumir que este término de error tiene una distribución de tipo logística, ¿no? De tipo logit, ¿no? Voy a asumir que el término de error tiene una distribución de tipo logística. Ok, y voy a considerar de que esa variable latente tiene que ver con un ordenamiento natural de las opciones, como las que estamos viendo arriba, y voy a decir lo siguiente. Si y sub i toma el valor de 1, por ejemplo, el rendimiento es bajo, es porque la variable latente, esta que no observo, es menor o igual a un umbral, al cual le voy a llamar alfa sub, a un umbral, a un punto de corte. ¿De acuerdo? Si la variable y sub i toma el valor de 2, es porque justamente esta variable latente está en medio de un umbral, ¿no? Es mayor a alfa 1, pero es menor o igual a alfa 2. Y si toma el valor de 3, es porque esta variable latente es mayor a alfa 2. ¿De acuerdo? Es justamente mayor a alfa 2. Entonces, nosotros decimos que existe una variable latente que toma estos valores, ¿de acuerdo? Y que lo que estamos observando es 1, 2 y 3. O sea, digamos, para tener una mayor idea de esto, nosotros podríamos pensar que tenemos una suerte de campana gaussiana. La logística forma una campana gaussiana, ¿de acuerdo? Donde, por ejemplo, si tenemos 3 opciones, podemos decir que estas 3 opciones se van a repartir, van a acumular masa de probabilidad dentro de esta campana gaussiana. Por ejemplo, en este punto vamos a poner el primer punto de corte, al cual le llamo alfa 1, y acá tendría el segundo punto de corte. ¿Sí? Por ejemplo, acá puedo hacer cortes, y yo podría afirmar, por ejemplo, que toda esta área, toda esta primera área hasta alfa 1, ¿sí? Me va a servir para poder calcular la probabilidad de elegir la opción 1. ¿De acuerdo? ¿Ok? Toda esa área me va a servir para poder calcular la probabilidad de la opción 1. ¿Ok? Entonces ahí voy a tener acumulados a las personas que están asociadas justamente con la opción 1. Es decir, a todos los estudiantes que tienen probabilidad, ¿no? Que tienen notas bajas, ¿no? ¿Ok? En el medio, acá voy a tener la probabilidad, ¿no? De la opción 2. Acá voy a poder determinar la probabilidad de la opción 2. Es decir, justamente tiene que ver con que la variable latente está en medio de estos dos umbrales. Y a la derecha de alfa sub 2, voy a tener la masa de probabilidad para poder calcular la probabilidad de 3, ¿no? Entonces, básicamente esa es la idea que estamos reflejando con esto, ¿no? El ordenamiento natural, ¿sí? Lo que me obliga es a tener áreas de la función logística, áreas que voy a usar para poder calcular las probabilidades. Algo que no ocurría, digamos, con el
con el hoyo multinomial, ¿no? Porque no existía esta jerarquización. Acá sí la hay. Entonces, la probabilidad, ahora sí vamos a hablar de probabilidad, la probabilidad de que y sub i sea igual a 1, ¿sí? Hemos dicho que es igual a la probabilidad de que la variable latente sea menor o igual a alfa sub 1. ¿De acuerdo? Que esa variable latente sea igual, pero nosotros sabemos que la variable latente la aproximamos mediante x y beta más mu, ¿no? Entonces, esa la vamos a aproximar, x y beta más mu menor o igual a alfa sub 1, ¿no? Que es lo mismo. Lo que hacemos es que, como sabemos que mu tiene una distribución de tipo logística, dejamos mu a la izquierda y a la derecha voy a tener alfa sub 1 menos x y beta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Esto lo que me está diciendo es que si yo quiero calcular, ¿sí? Si yo quiero calcular la probabilidad de que un individuo esté en la opción 1, es decir, tenga notas bajas, ¿de acuerdo? Lo que voy a tener que hacer es calcular la probabilidad acumulada hasta alfa sub 1 menos x y beta, ¿no? Voy a tener que calcular esta probabilidad acumulada, a la cual le voy a llamar F1, de alfa sub 1 menos x y beta, ¿ok? Si me acuerdo un poco, para este caso en específico, ¿sí? Si me acuerdo un poco, la probabilidad en un modelo logístico, en general la probabilidad, vamos a ponerle probabilidad, la probabilidad de la opción 1, bueno, en su versión, digamos, en su versión más natural es 1 sobre 1 más exponencial de menos v, ¿de acuerdo? Así es como se calculan las probabilidades. Luego nosotros lo que hemos hecho es acomodar un poco esto, pero esa es en su zona, digamos, de manera natural es así como se calcula la probabilidad. Entonces, ¿esto qué va a implicar? Lo que va a implicar es que si yo quiero calcular, esto lo que va a implicar es que si yo quiero calcular, si yo quiero calcular la probabilidad de elegir la opción 1, esto va a ser igual a 1 sobre 1 más exponencial de menos alfa, el punto de corte, el primer punto de corte, alfa sub i menos x y beta. Un minutito. ¿De acuerdo? Eso va a significar de que la probabilidad yo la calcule de esta manera. ¿Sí? ¿Ok? Eso es la probabilidad de la opción 1. La probabilidad de la opción 2 es igual, hemos visto, la probabilidad de que la variable latente sea mayor o igual al primer punto de corte, pero menor al segundo punto de corte. Mayor al primer punto de corte, pero menor al segundo, ¿no? Al segundo punto de corte, que es lo mismo que decir que x beta más mu estén entre estos valores, ¿sí? Lo que hacemos es despejar mu, me va a quedar menos x beta menor a mu menos x beta, ¿no? Me queda justamente de esta forma. ¿Ok? Fíjense que cuando queremos calcular probabilidades en dos valores, en un intervalo de valores, ¿sí? Algo que tenemos que saber, bueno, tenemos que aplicar acá una regla, que siempre lo que vamos a hacer es tomar la probabilidad del límite superior, ¿no? Menos la probabilidad del límite inferior. Es decir, vamos a tener acá que tomar, vamos a llamarle a esto F2, de alfa 2 menos x beta, menos F1 de alfa 1 menos x beta. Así como calculamos las probabilidades, ¿no? Tomamos el límite superior y luego el límite inferior, ¿no? Así como terminamos calculando las probabilidades. ¿De acuerdo? En otras palabras, si ya usamos nuevamente la función logística, esto va a ser igual, para calcular la probabilidad de que se elija la opción 2, esto va a ser igual a 1 más exponencial de menos alfa 2 menos x beta, menos 1 más exponencial de menos
alfa 1 menos x beta. ¿Ok? Esa sería la probabilidad de elegir la opción, la probabilidad de elegir la opción 2. ¿De acuerdo? Así la calcularíamos. De otro lado, la probabilidad de elegir la opción 3 es igual a la probabilidad de que la variable latente sea mayor o mayor igual. Acá la verdad da lo mismo porque es un mundo continuo, pero vamos a ponerle mayor, ¿ya? Que sea mayor justamente a este valor. Ok, entonces fíjense que esto va a ser igual a la probabilidad, bueno, la variable latente la descomponemos, x beta más mu mayor o igual a alfa 2, la probabilidad de que mu sea mayor a alfa 2 menos x beta. Y fíjense que cuando tenemos probabilidades acumuladas siempre va a ser, cuando tenemos la probabilidad de que la variable latente sea mayor a algo, acá, digamos, podemos aplicar la regla de simetría y esto es igual a 1 menos la probabilidad de que la variable latente sea menor o igual a ese valor, ¿no? Alfa 2 menos x beta. En otras palabras, esto es igual, esto ya lo conocemos, a esto le hemos llamado F2, alfa 2 menos x beta. Entonces, esto va a ser igual a 1 menos F2, ¿no? F2 que evalúa, ¿sí? Al punto de corte 2 menos x beta. Y esto va a ser igual a la probabilidad de elegir la opción 3 es igual a 1 menos 1 sobre 1 más exponencial de menos alfa 2 menos x beta. Ya está. Entonces, digamos que ya tenemos la forma de cómo poder calcular probabilidades cuando las opciones están ordenadas entre sí. ¿Sí? Si nosotros tenemos opciones ordenadas entre sí, ya podemos calcular cada una de estas probabilidades. ¿Bien? Ahora, algo que tenemos que tener claro, ¿y cómo programamos esto? ¿Cómo es la función de verosimilitud? Ya hemos programado el logit multinomial, pero la gran pregunta es, ¿y cómo es el logit ordenado? ¿Cómo es la función de verosimilitud? Bueno, la función de verosimilitud de manera intuitiva y directa vamos a decir lo siguiente, el logaritmo, el log hijo va a ser igual a la productoria de igual 1 a n, que son la cantidad de individuos, de la probabilidad de elegir la opción 1, ¿no? De esta probabilidad, ¿sí? Justamente elevado a la cantidad de individuos que eligen esa opción, multiplicado por la probabilidad de elegir la opción 2, elevado a la cantidad de individuos que eligen esa opción, la opción 2, multiplicado por la probabilidad de elegir la opción 3, multiplicado por la cantidad de individuos que eligen la opción 3. Esta sería, ¿de acuerdo? Esta sería, digamos, la función de verosimilitud. Si tomamos el logaritmo de la función de verosimilitud, esto de acá se va a convertir en una sumatoria. ¿Y cómo me va a quedar esto? Me va a quedar la cantidad de individuos que eligen la opción 1 por el logaritmo de la probabilidad de elegir la opción 1 más la cantidad de individuos que eligen la opción 2 multiplicado por el logaritmo de la probabilidad de elegir la opción 2 más la cantidad de individuos que eligen la opción 3 multiplicado por el logaritmo de la probabilidad de elegir la opción 3. Queda de esta manera. Y fíjense que con esto ya tenemos algo para programar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Porque la programación, al igual que en los otros casos, la vamos a escribir de la siguiente manera, ¿no? De su1 por el logaritmo de la probabilidad de elegir la opción 1, y esa probabilidad ya la tenemos, ya la hemos calculado, ¿no? La probabilidad de elegir la opción 1 es esta. Fíjense que acá no necesitamos elegir categoría base como en los otros casos, entonces eso es algo que tiene el logit ordenado, ¿no? Acá tenemos las probabilidades, eso lo tenemos que reemplazar acá, más de 2
por el logaritmo de la probabilidad de elegir la opción 2 más D3 por el logaritmo de la probabilidad de elegir la opción 3. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo vamos a programar de la misma forma que lo hemos programado, el modelo ordenado, perdón, el multinomial, es la misma idea, ¿de acuerdo? Acá la idea no cambia, es exactamente la misma idea. Y vamos a ir a ver. Vamos a la obra, voy a dejar esto acá porque esto acá nos va a servir, ¿sí? Esto nos va a servir justamente para entender la programación. A ver, ponemos acá, lo achicamos un poquito. Está. Y así. Vamos a ver. Vamos a empezar a programar logic ordenado. Empezamos a programar el logic ordenado. Entonces, hacemos lo de siempre, capture, program, drop. Le voy a llamar OLogic, pero le voy a poner acá --ll porque OLogic ya es digamos, una palabra reservada justamente para estimar modelos logic. Luego lo defino, program define, OLogic. ¿Listo? Y ahora defino los argumentos. Y finalmente pongo un n. Ok, ¿cuáles van a ser los argumentos? El nf, eso por un lado. X beta, justamente para la combinación de parámetros y variables que vamos a necesitar. Y necesito los dos puntos de corte, ¿no? Básicamente los dos puntos de corte. ¿No? Tengo punto de corte alfa 2 y alfa 1. Bueno, a eso le voy a llamar C1 y C2, ¿no? Porque este modelo tiene dos puntos de corte. ¿Ok? Ahora, una forma quizás mucho más ordenada de poder hacer esto, nosotros habíamos definido función F2 y función F1. ¿Sí? La verdad, podemos usar eso para programar esto de una manera mucho más limpia, ¿no? Y para eso vamos a definir variables temporales. Las variables temporales van a ser justamente la función F1, la función F2 y también las probabilidades que vamos a calcular. F1, F2, F3. ¿No? Las probabilidades que vamos a terminar calculando acá. Ok, fíjense que ya tenemos casi todo. Ahora lo único que nos faltaría es generar, vamos a generar double, siempre. Vamos a generar primero F1. ¿Qué es igual a F1? Miren, F1, vamos a decir F1 es esto, 1 sobre 1 más exponencial de menos el punto de corte 1 menos x beta, ¿no? Entonces va a ser igual a justamente a esta expresión que estoy marcando acá. Es igual a 1 entre 1 más 1 más exponencial de menos, y ahora empezamos con los paréntesis, el punto de corte. El primer punto de corte lo llamamos como una local, menos x beta, ¿no? Esto también tenemos que llamarlo como una local, no me puedo olvidar esto. Ya está. Ese sería F1, ¿de acuerdo? Ese sería F1. Y F2 sería exactamente igual, pero con el segundo punto de corte. Este es F2, exactamente igual con el segundo punto de corte. Entonces, voy a copiar, voy a pegar. Esto le voy a llamar F2. Y lo único que tengo que cambiar acá es C1 y C2. Ya tengo F1 y F2. ¿Para qué me va a servir esto? Esto me va a servir para lo siguiente. Fíjense que la probabilidad de elegir la opción 1 no es otra cosa que F1. La probabilidad de elegir la opción 2 no es otra cosa que la resta entre F2 menos F1, ¿no? F2 menos F1. Y la probabilidad de la opción 3
que sería 1 menos F2. Entonces ya puedo usar esto de manera mucho más limpia para poder definir las probabilidades. Puedo definir siempre con máxima precisión la primera probabilidad, que es igual a F1. ¿Está? Voy a definir la segunda probabilidad, que es igual a F2 menos F1, y voy a definir la tercera probabilidad, que es igual a 1 menos F2. ¿Sí? Según todos los cálculos que nosotros hemos hecho, digamos, esas son las probabilidades. ¿Sí? Ya está. Ya, una vez que ya tenemos todas estas probabilidades, ya podemos construir nuestro logaritmo de la función de Grosseto. ¿Sí? Ya podemos hacer esa construcción. Hacerla. Y acá lo que hacemos es usar un replace, y pasamos NF. Y según la fórmula que estamos viendo, esto es igual, primero, elegir la opción 1. ¿Cómo hacíamos eso? Bueno, lo que hacíamos era llamar a la variable dependiente, decíamos que esta sea igual a 1, multiplicado por la probabilidad 1, ¿no? En este caso, multiplicado por el logaritmo de la probabilidad 1, ¿sí? Por el logaritmo de la probabilidad 1. Ahora, más, fíjense que es lo mismo, pero ahora la opción 2 por la probabilidad 2, más la opción 3 por la probabilidad 3, ¿no? Entonces, podemos acá reciclar código. Mira, voy a dejar un espacio, voy a poner 3 slash, ¿no? Ya sabemos que este espacio, ¿no? Y estos 3 slash, lo que le están diciendo al programa es que lo que viene a continuación está en la misma fila, y acá tengo que cambiar, ¿no? Opción 2, probabilidad 2, más opción 3, probabilidad 3. Fíjense, ya está. Ya tenemos todo. Ya tenemos todo para nuestro modelo Logic ordenado, ¿no? ¿Ok? Ya hemos metido, digamos, hemos metido las probabilidades, ya tenemos la función de verosimilitud, está todo. ¿Ok? Una vez que está todo, podemos correr el modelo, escribimos mlmodel, lf, como siempre, el nombre de nuestro programa, o Logic, y acá es importante, ¿sí? Acá es importante indicar cada uno de estos parámetros. Por ejemplo, x beta. ¿A qué va a ser igual x beta? ¿Cómo lo vamos a definir? X beta lo vamos a definir en función de la información que tenemos. Ajá, pero acá, para poder hacer eso, antes de hacer eso, perdón, hay que cargar la base de datos. En esta misma carpeta, existe una base de datos que se llama Ologit. Esta base de datos acá, que tiene extensión .eta. Vamos a abrirla un ratito, esa base de datos. La guardan en esa misma carpeta. La voy a abrir, use Ologit. Bueno, ologit.clear. Hacemos una descripción. Miren, esta base de datos tiene esta información de acá. Esta variable que es ses, ¿no? Que la vamos a ver ahorita. Y luego tiene, bueno, tipo de escuela. Vamos a ver acá. Tenemos el score en lectura, el score en escritura, el score en matemática, el score en ciencia y el score en estudios sociales. Entonces, si nosotros, acá, antes de correr el modelo, escribimos label list de esta variable ses, el label list se llama SL, ¿no? Label list de SL, podemos darnos cuenta de lo siguiente, que esta variable ses tiene el número 1, que significa rendimiento low, que significa rendimiento bajo, 2, que es middle, que significa rendimiento medio, y 3, high, que es rendimiento alto, ¿no? Entonces tiene los 3 tipos de rendimiento. Esa es mi variable dependiente.
Entonces mi variable dependiente, fíjense que va a ser esta variable CES. Ya, entonces ya la voy poniendo acá. Y como variables explicativas, ¿sí? Vamos a poner acá el rendimiento en lectura y el rendimiento en escritura. Vamos a poner acá read y vamos a poner acá write. Está rendimiento en lectura y rendimiento en escritura. ¿Sí? Ahora, un detalle importante. Este tipo de modelos no tienen constante. Lo cierto es que la constante del modelo, digamos, van a ser los puntos de corte. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá tiene 2 puntos de corte, nosotros estaríamos diciendo que este modelo tiene 2 constantes. ¿De acuerdo? Pero, digamos, por sí mismo no tiene una constante, sino es el punto de corte. Por eso es que es importante que cuando lo programemos, acá hay que poner la opción no constant. ¿De acuerdo? Porque es un modelo que no tiene constante. Y luego, miren, voy a poner un espacio, 3 slash, ¿sí? Y luego voy a especificar CES1 y CES2, es decir, le voy a decir, oye, me tienes que hacer una automatización para encontrar los valores óptimos de CES1 y CES2, ¿no? Que son los puntos de corte, con esta información que te estoy dando. Entonces acá viene un detalle adicional, que para que encuentre estos valores óptimos, yo voy a agregar una línea más acá, que se va a llamar MLS Search. Buscar, búscame los puntos óptimos. Y una vez que ya pongo eso, ahora sí, maximizo mi función. ¿De acuerdo? Entonces, esa es toda la sintaxis, ¿no? Esa es toda la sintaxis justamente para este modelo en el cual las variables que estamos analizando, la variable con la cual estamos trabajando, tiene un ordenamiento que es natural. ¿De acuerdo? Y ya no lo podemos trabajar como lo hemos venido trabajando con los modelos multinomiales, ¿sí? Ahora sí, tenemos que tomar en cuenta el orden que está detrás. Entonces, miren, ejecutamos todo esto, voy a ejecutarlo todo, y ahí está. Bueno, se estima por máxima verosimilitud, ahí está el test de Wall, el mismo test de Wall, ¿sí? En este caso específico, ¿sí? Lo que vemos es que el modelo es estadísticamente significativo de manera global. Acá, a diferencia del multinomial, estimamos una sola ecuación está siendo estimada, ¿de acuerdo? ¿Sí? Se estima solo una sola ecuación. Ok, y acá están los puntos de corte, ¿no? 2 y 4. Me estimó los 2 puntos de corte. Fíjense que el coeficiente de read es estadísticamente significativo, pero el de write no, ¿de acuerdo? Es decir, el score en lectura es estadísticamente significativo, pero en escritura no lo es, ¿de acuerdo? Otro detalle importante respecto a la interpretación, nosotros habíamos dicho que en el binomial podemos interpretar los signos, en multinomial no interpretamos nada, pero en este modelo ordenado, ¿sí? Sí tenemos algo de interpretación también, a este nivel, ¿no? ¿De acuerdo? Porque si queremos realmente interpretar, tenemos que calcular efectos marginales. ¿Ok? A ese nivel, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, los dos coeficientes tienen signo positivo. Y lo que podemos decir, dado que tienen signo positivo, ¿sí? Podemos decir solo esto, es que si se incrementa el score, ¿no? El score de lectura, que es el score de read, ¿no? ¿De acuerdo? Se va a incrementar la probabilidad, ¿no? Se va a incrementar la probabilidad de estar en la opción más alta, ¿no? En la opción más alta es high, es decir, de tener el score más alto. Y va a reducir la probabilidad de estar en el score más bajo, ¿no? Que es low, ¿no? Pero digamos que esta interpretación solo es una interpretación de extremos, no dice nada respecto de los que están en el promedio, ¿no? Entonces lo único que yo puedo decir es que un incremento en el score de read con el score de write incrementa la probabilidad de tener un score alto, un score high, y reduce la probabilidad de tener un score low, que es un score bajo. Y si el signo hubiera sido negativo, lo que me diría es que la interpretación es contraria, ¿no? Eso va a reducir la probabilidad de tener un score alto, un score high, y aumenta la probabilidad de tener un score bajo. Pero hasta ahí, solo puedo decirlo hasta ahí, no puedo decir más. ¿Ok? Hace ratito
estuvimos nosotros conversando respecto de que el modelo multinomial tenía que pasar por el test de alternativas irrelevantes, ¿no? Tenía que pasar por ese test, porque si no, digamos, era un modelo que lo descartábamos, si es que no pasaba ese test, y eso fue lo que pasó, ¿no? No pasó el test de alternativas irrelevantes, no pasó el test de Hoffman. Nos preguntamos si es que acá hay algún test similar, algo que tiene que ocurrir con este modelo, y lo cierto es que sí, hay algo que se llama el supuesto de regresiones paralelas, ¿de acuerdo? ¿Ok? El supuesto de regresiones paralelas. ¿Y qué me dice? Miren, el test de alternativas irrelevantes tiene que ver con las opciones que yo tengo en mi variable dependiente. El supuesto de regresiones paralelas, por otro lado, tiene que ver con las variables que yo estoy incluyendo, con read y write. ¿Y qué es lo que me está diciendo este supuesto de regresiones paralelas? Lo que me está diciendo es que, digamos, las probabilidades, ¿no? ¿Ok? Las probabilidades que vamos a obtener a partir de estas variables, ¿sí? Van a ser exactamente las mismas para todas las opciones. Es decir, usando read y write, yo voy a tener las mismas probabilidades, ¿no? Para aquellos que tienen un score bajo, medio o alto, ¿ok? Pero lo único que va a cambiar, es decir, lo único que va a generar diferencias entre probabilidades van a ser los puntos de corte. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, lo que me está diciendo es que el efecto de estas variables va a ser el mismo para las opciones con las cuales, digamos, con las cuales estamos lidiando. Si este supuesto de regresiones paralelas no se cumple, entonces ahí vamos a tener un problema porque ya no vamos a poder usar el lógico ordenado y vamos a tener que usar otro tipo de modelo. ¿Ok? Ahí vamos a tener un problema con este modelo. Muy bien. Para poder trabajar con este supuesto de regresiones paralelas, lo que tenemos que hacer es buscar un comando. La verdad es un paquete de comandos. Para eso vamos a usar el findit. Y el comando es spots, spots, me parece que es T13-adult, ¿sí? Que, digamos, este comando fue escrito por dos investigadores famosos de Stata. Acá está. Justamente acá está la descripción. Es un comando, bueno, 19 de julio de 2020, ha sido escrito por Long and Fries en el 2014 en un libro que se llama Regression Model for Categorical Angles Using Stata, la tercera edición. Y uno de los profesores, me parece que Long es de Indiana y el otro profesor es de Stanford, ¿no? Son dos profesores que construyeron este conjunto de comandos, ¿no? Elaboraron este conjunto de comandos. Miren, le voy a dar clic a este link y acá están todos los comandos. Y hay un comando que vamos a usar acá, que es el comando que me va a servir justamente para este supuesto, para probar este supuesto de regresiones paralelas. Que es el comando, acá está, a ver, está. Esto está en orden, ¿no? En orden alfabético, hay que buscar acá. Brown, acá está, Brown. Le damos clic ahí. ¿Qué dice? Lo que va a hacer es performar el test de Brown for parallel regression, para regresiones paralelas, para el supuesto de regresiones paralelas after or logic, después del modelo logic. Entonces Brown te permite testear el supuesto de regresiones paralelas, también llamado supuesto de probabilidades proporcionales, ¿no? Después de los logic, ¿no? Entonces lo que va a hacer es básicamente va a hacer una comparación, ¿no? Entonces este es el comando que necesitamos. Vamos a instalarlo. Y para instalarlo vamos a darle acá donde dice click here to install. Vamos a darle ahí. Que lo instale. Vamos a esperar un ratito que lo instale. Y vamos a esperar. Vamos a esperar un ratito que termine. Ya está. Ya lo instaló.
Ya está instalado. Ok, ya instaló. Entonces, para poder ejecutar, ¿sí? Para poder ejecutar este test, ¿sí? Entonces, vamos a usar directamente el comando. El comando es alllogit, ¿no? Porque justamente este test necesita que antes hayas estimado el modelo, pero usando el comando de stata. La dependiente es ses y las características son read and write. Miren, así es como se corre un modelo logic ordenado, lo ejecutamos, ahí está. Fíjense que nos va a salir exactamente igual, la diferencia que acá sale razón de verosimilitud, a nosotros nos salió el test de Google, ¿no? Pero ya sabemos, salen los puntos de corte, son exactamente lo mismo. Y acá ya aplicamos el test de Brown. Escribimos Brown, el test de revisiones paralelas, ¿no? Con el comando Brown, ¿no? Y ahí está. Ok, no, dice, miren, acá no dice, un test significativo, estadísticamente significativo, nos brinda evidencia que la asunción de proyecciones paralelas ha sido violada. Fíjense que mi test no es estadísticamente significativo porque estoy aceptando la hipótesis nula. ¿Ok? ¿Y cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es que se está cumpliendo el supuesto de relaciones paralelas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces estoy aceptando la hipótesis nula. Para que sea estadísticamente significativo tendría que haber aceptado la hipótesis alterna, pero en una evaluación all, que es una evaluación de todo el modelo, el p-value es 60%. En una evaluación por variables, fíjense que el p-value es de 0.8 y 0.34. ¿No? Entonces, ¿qué dice esto? Esto lo que me está diciendo es que está bien que trabaje con un modelo logic ordenado, porque está, digamos, porque sí se está cumpliendo el supuesto de regresiones paralelas. Muy bien, si eso es así, entonces ya podemos nosotros calcular las probabilidades. Para calcular las probabilidades, nos debemos acordar, ¿sí? Nos debemos acordar que las probabilidades se calculan con estas fórmulas. ¿De acuerdo? Entonces necesito calcular x beta, ¿no? Voy a calcular x beta, ¿sí? Voy a hacer eso y voy a ir calculando cada uno de estos componentes. Entonces, vamos a ver. Vamos a generar x beta, va a ser v. ¿Esto a qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual a este coeficiente 0.052. Fíjense que acá, para este coeficiente, yo puedo usar esta armazón. -b, y entre corchetes poner el nombre del coeficiente de interés, que es b. Y lo multiplico por reach, más -b, el coeficiente es right, y lo multiplico por right. Ya está. Entonces, a diferencia del multinomial, acá necesito calcular un solo, ¿sí? Acá necesito calcular justamente un solo valor de esta función de utilidad indirecta, es uno solo, ¿no? ¿De acuerdo? Ya está. Vamos a generar la primera probabilidad. La probabilidad P1, ¿a qué es igual la probabilidad P1? Es igual a 1 entre 1 más exponencial de menos, paréntesis, v, no, menos el primer punto de corte, que es este. Este es el primer punto de corte. Menos v. Esa es la probabilidad 1. Esa es la probabilidad 1. ¿Está? Voy a calcular ahora la probabilidad 2. Acá para que se acuerden cómo es esta probabilidad. La probabilidad 2 es esta, ¿sí? Es 1 sobre 1 más exponencial de menos alfa sub 2 menos x beta, menos la forma como calculamos la probabilidad anterior, la probabilidad 1, ¿no? ¿Sí? Que es este componente de acá. ¿Ya? Entonces, la probabilidad 2, nosotros lo podemos escribir
Acá tenemos que cambiarle el punto de corte. Le cambiamos el punto de corte. Y le restamos P1. ¿De acuerdo? Lo que le estamos haciendo es restar P1. Y la probabilidad, en este caso, de la alternativa 3 es 1 menos, fíjense, es 1 menos F2. Y F2 es este componente de acá, si nos acordamos. Ya, y acá hacemos un summarize de probabilidades. Para ver, digamos, cuáles son las probabilidades. Ok, la alternativa 1, que es la probabilidad de tener una nota baja, tiene una probabilidad del 23%. La probabilidad de una nota media es de 47% y la probabilidad de una nota alta es 29%. ¿Ok? Esas son las probabilidades que tenemos. Las probabilidades mínimas, bueno, van desde 7% hasta 51%, ¿no? En el primer caso, en el segundo caso de 33 a 50 están más acotadas, en el último caso de 90, de 9% a 59%. ¿Ok? Entonces, esas son las probabilidades y, no obstante, para poder tener una interpretación mucho más certera, necesitamos conocer cuáles son los efectos marginales, ¿no? Vamos a ver cuáles son los efectos marginales. Vamos a ver. Vamos a ver cuáles son los efectos marginales. Ok, para ver los efectos marginales, ¿sí? Entonces, tendríamos que derivar las probabilidades. A ver, vamos a ver. La probabilidad de la opción 1 es esta. Me la voy a llevar. Ok, esa es la probabilidad. Vamos a ver, vamos a acomodar un poquito. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber cuánto cambia la probabilidad de tener una nota baja si se incrementa el score de lectura, ¿no? Yo quiero saber en cuánto cambia esa probabilidad. Lo que ya tenemos como intuición, desde, digamos, viendo los coeficientes, es que esta probabilidad va a aumentar, ¿no? Eso lo tenemos como intuición, ¿sí? De acuerdo que la probabilidad debería ser mayor, entonces vamos a verlo. Ok, entonces si derivamos, ¿sí? Si derivamos nuestra expresión de probabilidad para poder ver este efecto, vemos que la derivada del numerador va a ser 0, nos va a quedar solo la derivada del denominador, es decir, vamos a tener algo así, no menos la derivada del denominador, la derivada de una exponencial es la misma exponencial, ¿de acuerdo? Por el exponente, multiplicado justamente por el exponente, bueno, le vamos a decir que el coeficiente, en este caso que acompaña al score de lectura es beta 1, dividido entre el denominador al cuadrado. Nos quedó de esta forma. Fíjense un detalle, que esto de acá yo lo podría escribir como menos 1 sobre 1 más exponencial de menos alfas 1 menos x1 beta por exponencial de menos alfas 1 menos x1 beta, x beta sobre 1 más exponencial de menos alfas 1 menos x beta por betas 1. Lo puedo escribir de esa forma, lo puedo descomponer de esta manera. Y fíjense que esto de acá no es otra cosa que esto de acá. ¿Sí? Es la probabilidad de elegir la opción 1, es decir, esto de acá es menos P1. Y este otro componente, ¿sí? Lo podemos probar fácilmente que es 1 menos P1 y por betas 1.
Digamos que ese sería el efecto marginal para este caso. Menos P sub 1, ¿no? Menos P sub 1 por 1 menos P sub 1 por beta sub 1. ¿De acuerdo? O sea, ese sería el efecto marginal, ¿sí? Eso lo podemos calcular ahorita, ya sabemos que eso sería para el caso de la opción 1. Para el caso de la probabilidad 2, vamos a también jalar el cálculo, que es este. Ya está. Ya está. Entonces, acá también yo quisiera saber cuál es el efecto, ¿no? ¿Cuál va a ser el efecto de que si yo incremento la probabilidad, ¿no? ¿En cuánto se incrementa la probabilidad de la opción 2? Si es que el score, ¿no? Si es que, digamos, aumenta el score de lectura, ¿no? En 1%, ¿en cuánto se va a incrementar esta probabilidad? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Fíjense que acá vamos a tener también algo muy parecido, porque esto va a ser menos exponencial de menos alfa sub 2 menos x sub beta. Todo esto multiplicado por beta sub 1. Y acá vamos a tener 1 más exponencial de menos alfa sub 2 menos x beta, todo elevado al cuadrado. Y esta de acá ya la conocemos, porque es lo que hemos derivado ahorita de P sub 1. Esta derivada ya está. Es decir, va a ser menos P sub 1, 1 menos P sub 1 por beta sub 1. Es decir, lo que obtuvimos arriba, ¿no? Esa derivada ya estaría, ¿de acuerdo? Ya estaría esa derivada. Y acá, si reacomodamos un poco esto me va a quedar menos 1 sobre 1 más exponencial de menos alfa 2 menos x beta, multiplicado por exponencial de menos alfa 2 menos x beta, 1 más exponencial de menos alfa 2 menos x beta por beta sub 1 menos p sub 1 por 1 menos P sub 1 por beta sub 1, ¿no? Nos queda de esta forma. Y si nos acordamos, ¿sí? Esto de acá, nosotros lo ponemos con otro color para que se vea mejor. Esto de acá no era otra cosa que F sub 2, o sea, sería menos F sub 2, y esta parte de acá sería 1 menos F sub 2, ¿no? Si le restamos 1, nos va a quedar este componente. Acá tendríamos beta sub 1 menos P sub 1, 1 menos P sub 1, beta sub 1. Ya tendríamos, digamos, cuál sería el efecto marginal asociado ya tendríamos cuál sería el efecto marginal asociado, por ejemplo, a tener un score que es promedio, ¿no? Middle, ¿no? Ahora, ¿cuál es el efecto marginal asociado a un score alto, ¿no? El efecto marginal asociado a un score alto. A ver, permítanme primero mejor jalar la probabilidad. ¿Es esto? ¿Está? ¿Sí? ¿Qué es esto? Esto es lo que tenemos que derivar. Entonces sería la derivada de la probabilidad de que se tenga un score alto cuando se incrementa el score, ¿no? Cuando justamente se incrementa el score. Entonces ya sabemos que esto va a ser igual
a la derivada del denominador, ¿sí? Que sería menos exponencial de menos alfa 2 menos x beta. Es la derivada justamente del denominador, multiplicado, en este caso, por la derivada del exponente, que va a ser b. Fíjense que acá no tenemos más cambio, porque el denominador queda como está, elevado al cuadrado. Y fíjense que... perdón. Este menos de acá se va con este menos de acá, hay dos menos. Se van a ir, ¿no? ¿De acuerdo? Nos va a quedar de esta manera. Si nosotros lo reacomodamos, como hemos venido reacomodando hace ratito, sería esto. Sería 1 sobre 1 más exponencial de menos alfa 2 menos x beta, multiplicado por exponencial de menos alfa 2 menos x beta, dividido entre 1 más exponencial de menos alfa 2 menos x beta. Y claro está, todo eso por este lado. ¿Sí? Nos queda de esta forma. Ya está. ¿Esto de acá qué es? Esto de acá es f, eso es 1 menos f, b. Perdón, es f2, perdón. Es f2, 1 menos f2, o beta 1, que le estamos llamando, ¿no? Arriba le hemos llamado beta 1. Pero ese sería el efecto marginal. Ya tenemos los tres efectos marginales. Bueno, ya tenemos justamente los tres efectos marginales asociados a cada una de las probabilidades. ¿Sí? Podemos hacer ya el cálculo, podemos calcular los efectos marginales. A ver, usando estas fórmulas. Vamos a usar la primera de ellas. Entonces, ¿qué vamos a decir? A ver, yo tengo... Voy a tomar acá las probabilidades promedio, voy a generar un escalar, P1, probabilidad promedio P1 es 0.23. Escalar, 2, 0.47. Escalar, 3, 0.29. ¿Está? Yo tengo, digamos, las tres probabilidades y ya puedo empezar a usar, digamos, a hacer el cálculo de los efectos marginales. A ver. Escalar mfx asociado a la opción 1. Ahora vamos a ver. El efecto marginal asociado a la opción 1 me dice que es menos peso 1 o 1 menos peso 1 por el coeficiente. Vamos a ver, ¿cuál es el coeficiente de Witt? Acá está. Es este valor. Está. Ya tengo el efecto marginal asociado a la opción 1, que es esta fórmula, ¿no? Ahora, el efecto marginal asociado a la opción 2 es esta fórmula de acá. ¿De acuerdo? Es esta fórmula de acá. Entonces, para el efecto marginal asociado justamente a la opción 2, hay algo que tengo que hacer también. ¿De acuerdo? Hay algo que tengo que definir. Tengo que definir F2. Vamos a definir justamente F2 para poder calcular ese efecto marginal, ¿sí? Entonces, para definir F2, ¿sí? Algo que podría hacer acá, miren, voy a hacer un summarize. Vamos a hacer un summarize de V. Para poder obtener su promedio. El promedio de V es 3.28. Ya está. Entonces, necesitaría por ahora F2, porque mira, voy a necesitar F2 para calcular el efecto marginal en la opción 2 y también voy a necesitar F2 para poder calcular el efecto marginal en la opción 3. Entonces,
Vamos a guardar un escalar para el valor de V, que es igual al promedio, que es 3.28. Finalmente, vamos a definir un escalar F2, que es igual. Mira, este escalar F2 ya lo podemos jalar de acá, directamente. ¿De acuerdo? Lo puedo jalar de acá. ¿Sí? Y acá lo puedo jalar. Miren, ya está. Ya está. Ya tengo ahí el valor de F2. ¿No? Voy a tener el valor de F2. Lo podemos ver rápidamente. Escalar dice F2. ¿Cuánto me vale F2? 0.67. Ya está. Entonces, ya con esto, ya puedo calcular el efecto marginal asociado a la opción 2. Escalar MFX. ¿Esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a menos F2 menos por 1 menos F2 por el coeficiente, que es este, menos. Miren, menos este valor de acá, pero este valor de acá es el efecto marginal de es 1. Es este efecto marginal. Eso lo puedo pegar acá. Porque esto ya lo había calculado para el caso de la probabilidad 1. Finalmente, vamos a calcular el efecto marginal para la opción 3. Este es igual a F2 por 1 menos F2 por el coeficiente. Y ahora sí, podemos tener un escalar lis de mfx P1, mfx P2 y mfx P3. Y ahora sí pasamos a la parte interpretativa. ¿De acuerdo? Miren, esta va a ser justamente la parte de la interpretación. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Estos son cálculos que hemos hecho de efectos marginales en el promedio. Lo que me dice es que si el rendimiento, en este caso de lectura, se incrementa en 1%, la probabilidad de tener o de estar en el grupo de baja nota se reduce en 0.7%, 0.7%, 0.8% casi, 0.8%. ¿De acuerdo? Y la probabilidad de estar en el grupo de nota media se reduce en 0.4%. 0.4%. Pero la probabilidad de estar en el grupo de alta nota, ¿sí? ¿Ok? Va a aumentar, fíjense, esto de acá va a aumentar en 1.1%. ¿De acuerdo? Vamos a tener un 1.1% más de probabilidad de estar en el grupo de alta nota, ¿de acuerdo? Si el rendimiento, en este caso, si el rendimiento en lectura aumenta en 1%. ¿Sí? Esa es la lectura que nosotros podemos tener. ¿De acuerdo? La lectura que tenemos en este caso de haber analizado este modelo. ¿Ok? Bien. Listo. Esto de acá yo lo estoy guardando en la carpeta del curso. ¿Sí? Está guardado en la carpeta del curso. Y digamos que eso es lo que yo tenía preparado para hoy. Y si quisiera tomar un poco de evidencia de esta clase, voy a tomar por acá una de pantalla por lo menos. Eso es lo que me pide la universidad. Ahí creo que lo puedo. Entonces, una captura de pantalla. Captura de pantalla. Tengo que guardar.
No, vamos a hacerlo de nuevo, ¿eh?